Muy buenos días, apreciados amigos, mis apreciados hermanos, por la gracia de Dios. Aquí estamos nuevamente compartiendo con ustedes de mañana en Apostelo, desde acá, desde esta parte de Rhode Island. Estamos en Rhode Island, Nueva Inglaterra, específicamente en Cumberland. Aquí estamos desde Apostelo Radio transmitiendo este espacio de mañana en Apostelo. Así que todos ustedes son muy bienvenidos. Que el Señor nos dé un día maravilloso, un día único. Nunca ha existido un día como hoy. Nunca hubo en la historia de la humanidad, ni lo habrá, un 28 de diciembre del año 2021. Por lo tanto, aprovecha este día. Que este día puedas crecer, sobre todo espiritualmente, en tu relación con Dios. Y que este día también pueda compartir con otros el amor maravilloso de nuestro Salvador. Qué bueno que estamos aquí como familia compartiendo en esta hora. Y muy temprano de mañana, ustedes los que nos escuchan en aposteloradio.com y aquellos que lo hacen en nuestro Facebook de Apostelos Radio, allí nos pueden mirar también y pueden compartir y pueden escribir. Así que puede ir a conectarse al Facebook y ahí puede entonces reaccionar con nosotros. Hoy tendremos un día especial, tenemos nuestro tema de salud. Ayer nos gozamos al saber que teníamos con nosotros a nuestra doctora Sandra. La esperamos, si Dios quiere, el día de hoy, oramos por eso. Y también hoy trataremos un tema sobre los profetas, el don de profecía y Elena White. Vamos a ver sobre ese tema tan interesante como tema central, aparte del tiempo y las informaciones. Pero ya tengo conmigo a nuestra querida y apreciada hermana Nuribel Aguilar desde Colombia, específicamente Bogotá. Buenos días, Dios te bendiga. Buenos días, pastor. Un saludo especial. Que Dios nos guíe y así como dice el pastor, hoy es un día único. No se ha repetido ni se repetirá y hay que aprovecharlo al máximo con la bendición de Dios. Amén. Así es, Nuribel. Y también aquí está con nosotros hoy Nuribel, está Daibel. Daibel, buenos días, Dios te bendiga. Muy buenos días, pastor. Buenos días, Nuribel, y a todos nuestros amigos. Ya feliz de poder estar aquí con ustedes. Los 2 últimos días de la semana pasada estuve ausente debido a que me estaba mudando. Entonces ayer, cuando ya estoy emocionada porque voy a entrar, en la noche del domingo estaban poniendo unos arreglos ahí con las luces, unas lámparas, y tumbaron la luz de los conectores. Entonces mi celular amaneció completamente descargado y por eso no pude entrar, pero ya gracias a Dios todo está resuelto y estamos aquí presentes. Gloria a Dios, gracias. Esperamos que sea de bendición el traslado y todo eso, que se sientan bien como familia, y un abrazo sincero para ustedes. Se les ama mucho de este lado. Pues bien, vamos entonces a iniciar nuestro espacio. Bueno, saludamos al pastor Tulio Terrero. Está en Santo Domingo, todo va bien con sus metas, sus planes y sus días. El Señor les bendiga a él y bendiga a todos los suyos. Vamos entonces de entrada con un proverbio que tenemos para el día de hoy. Y yo voy a pedirle entonces en este caso a Daibel, vamos a aprovecharla de entrada allí, que nos hacía falta escucharla para que nos diga cuál es el proverbio que tenemos para el día de hoy, el proverbio del día. Bueno, sí. El proverbio de hoy se encuentra en el capítulo 20, versículo 18. Dice que los pensamientos se ordenan con el consejo y con dirección sabia se hace la guerra. Interesante. Sí. Interesante los pensamientos. Bueno, está en un contexto de reyes que tienen guerra y saben la importancia del consejo, pero todos vivimos en una guerra para una o para otras cosas. Estamos librando batallas y los pensamientos se ordenan con el consejo y con dirección sabia se hace la guerra.
A veces, no, no me digan nada, no me digan nada, déjame pensar. Pero el proverbio dice, los pensamientos se ordenan con el consejo. O sea, es necesario pensar uno, pero el consejo nos ayuda a ordenar el pensamiento y con dirección sabia. No, no, yo soy el que sé que nadie me diga no, no, por instinto. Con dirección sabia se hace la guerra. Es la misma idea en otras palabras. Noribel tenía algo que decir de este proverbio. Bueno, los proverbios son para aplicar a nuestro diario vivir, ¿no? Algo tan específico y tan práctico como lo es. Y aquí vuelve lo que son pedir a Dios sabiduría y también a personas que nos quieren, como, no sé, nuestros padres, personas de Dios, personas espirituales, poder preguntarles, porque dice que en la multitud de consejos también hay sabiduría. Entonces, siempre pedir la dirección de Dios para cualquier decisión, para cualquier proyecto, para cualquier decisión que se vaya a tomar en la vida, siempre tener ese consejo, principalmente el de Dios y después de las personas que nos quieren, que sabemos que nos aman y que son espirituales. Entonces, es muy lindo ese consejo y ese proverbio para el día de hoy. Amén, amén. Bueno, David, lo leíste el consejo. No sé si tiene algo que añadir sobre este proverbio que hemos tenido para hoy. No solamente decir que me llamó mucho la atención donde decía que los pensamientos se ordenan con el consejo. Ahí en esa partecita me quedé meditando, eh, porque si bien uno presta atención y hace caso y lo aplica, puede ver que realmente es así. Una persona que te aconseja se supone que es una persona que eh, tiene experiencia en lo que te está brindando el consejo. Es una persona que ya que seguro caminó por ese camino y te está guiando para que no cometas quizás los mismos errores que esa persona en específico haya cometido y para que sabiamente pueda elegir el camino que le llevó al éxito. Entonces, con un buen consejo, realmente ya tenemos más claro qué hacer, qué no hacer, y así de esa manera se ordena nuestros pasos. Así es, muchísimas gracias, qué bueno. Antes de la oración, que quiero reconocer que están con nosotros Esther Flor. Buen día y bendiciones, nos dice Ibelice Almonte, Chati Reyes. Chati Reyes dice bendiciones Nuribera Aguilar Moreno y a Diver. Bueno, te dijeron completito el nombre. Entonces, Saludos también. bien, entonces Gregoria Guzmán. Gregoria Guzmán, gracias, bendiciones, pastor. Me dice, Dios le bendiga mucho, Gregoria. Contento de estar con usted. Juana John nos da los buenos días. Ah, bueno, Chati, ahora vi que había dicho Pastor Manzanillo antes. Ya iba a decir, ah, bueno, me sacaron. Pero está bien. Bendiciones, familia de Tomasina. Bendiciones para usted. Bendiciones para usted y Belice Almonte. Buenos días, Pastor Manzanillo. Dios le bendiga grandemente. Gracias. Gracias a todos ustedes por estar allí. Bueno, qué bueno, Dios les bendiga y vamos a estar compartiendo el día de hoy los temas de salud y el tema principal que tendremos en este día. Juana John está desde New Bedford. Dios le bendiga, Juana. Vamos entonces de inmediato con el tiempo. Vamos a ver cómo amaneció New York. Dime, Diver, estuve por ahí, ayer amanecí por allá, pero un poquito lejos de ti. Por eso no llegué, si no voy. No, ya, no, ya claro, le extendemos la invitación a todo, a todos los de este equipo de Mañana en Apostelo para que vengan, son bienvenidos. Gracias, Eh, gracias. bueno, ahora mismo nos encontramos con una temperatura de 41 grados Fahrenheit y la mínima será 35. Hoy, según veo aquí, la máxima será 51, o sea que va a haber un clima bueno en horarios de la tarde. A partir de la 1 hasta las 3 de la tarde vamos a sentir ese clima
un poquito más caliente, digámoslo así. Tendremos un día nublado y la puesta de sol será a las 4:33. En grados Celsius, actualmente nos encontramos en 5 grados, con una máxima de 11 y una mínima de 2 grados. Muchas gracias por informarnos. Quiero decirles que en esta área, East Providence, Rhode Island, estamos cerca de Massachusetts. Rhode Island es un estado pequeño, está rodeado por Massachusetts, por eso la temperatura es muy parecida. Tenemos 34 en este momento, 34. Quiero decirles que amaneció, no sé en qué momento cayó nieve, pero el carro estaba cubierto, pero había llovido también, así que por ese lado estaba resuelto, ya limpio el camino, y ha estado un poquito cayendo algunas precipitaciones, pero la humedad es grande, la humedad del aire es de 98% y el viento es 2 por este lado. Así que hay probabilidad de precipitaciones para algunas horas más adelante en el día. Ahora es de un 10%, ya entonces en la noche va a ser de 54%. Es posible que esté lloviendo ya a altas horas de la noche. Pero mañana también hay posibilidad con un 18%. Eso es en cuanto a lo que tiene que ver con la lluvia. Y 34%, 34 Fahrenheit en este momento, que en Celsius es 1%. Y entonces tenemos por otro lado que lo más alto del día de hoy será unos 48. 48 será lo más alto del día de hoy, lo mínimo 33. Así que estamos alrededor del mínimo en esta hora. Para mañana estará rondando más o menos por allí. Bueno, diríamos que mañana no va a estar tan frío, pero estará menos caliente porque estaremos entre 42 y 37. Mientras hoy estamos entre 49 y 33. Gracias a ustedes entonces por estar con nosotros, dándonos en este momento. Ustedes pueden mirar el tiempo en sus diferentes lugares, es fácil. Recuerden, ya usted simplemente hasta le pregunta al celular cuál es el tiempo aquí, pero se lo decimos mientras va en el camino para que lo tenga pendiente mientras se prepara para labores del día. Quiero entonces pasar con Nuribel, pero Nuribel, te voy a pedir algo, que fue la oración. Lo teníamos originalmente con Diver, le dimos el proverbio para que tú ores y entonces nos informe cómo está el tiempo por allá en tu lado, en Bogotá, Colombia. Claro que sí, vamos a orar por cada una de las personas que nos están acompañando aquí en el chat. Si tienen alguna petición de oración, claro que sí, escríbanla, vamos a estar orando y vamos a colocar en manos de Dios este programa del día de hoy. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por este día que tú nos ofreces, porque nos das la oportunidad, Señor, de acercarnos a tu presencia y colocar nuestras vidas en tus manos. Colocamos cada plan, cada proyecto que sea guiado y dirigido por ti. Sabemos que tú eres el mejor consejero y nuestro guía principal en nuestras vidas. Colocamos a cada oyente que nos está acompañando. Te pedimos por los niños infectados por COVID, por cada una de las personas que están en el chat colocando sus peticiones para que tu Señor responda de acuerdo a tu voluntad. Si alguien está en tristeza, en depresión o en alguna ansiedad, Señor, colocamos que tu Santo Espíritu more en su corazón y les pueda dar paz, tranquilidad y la confianza que tú estás con ellos. Colocamos el tema de hoy, Señor, y cada uno de los integrantes de este programa, las directivas y cada persona, Señor, que pueda estar participando para que tú seas ese bálsamo y ese consuelo y esa con palabras de sabiduría a nuestros corazones y nos puedas guiar en todo lo que vamos a realizar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, Nuribel. Vamos para que nos cuente cómo está entonces el clima allá. Luego creo que ya tendremos con nosotros al pastor Maldonado,
que hacía días que no lo teníamos. Pero vamos con el clima, el tiempo en Bogotá, Colombia. Sí, en Bogotá, Colombia son las 7:18 de la mañana. En estos momentos estamos a 11 grados. La máxima estará en 22 grados. La mínima en la noche estará en 11 grados y mañana tendremos 21 grados. Ese es el clima para Bogotá. Gracias. Pastor Maldonado, Dios le bendiga. Qué bueno que está con nosotros. Buenos días, pastor, doctor. Un placer saludarle, doctor Manzanillo, también a Nuribel y a Daibel, que escuché que ya se mudó y que nos va a invitar para allá para transmitir Apostelo desde Nueva York en vivo. Felicidades a todos ustedes. Dios les bendiga y a todas las personas que nos escuchan a través del Facebook y también de Apostelo Radio. Un honor estar aquí nuevamente con ustedes. Gracias. Está también ahí con nosotros la doctora Sandra Paredes, que parte de nuestro equipo. Los días que usted llegó, estaba ahí. Estaba escuchando el testimonio poderoso de la doctora Sandra Paredes ayer. Qué tremendo, aprendiendo más de esta enfermedad que ha venido a quitarnos un poco yo diría la alegría, pero espero acercarnos más a Dios. Gracias, pastor. Entonces tenemos a Sandra ya por ahí con un tema que ya lo habíamos anunciado otras veces porque habíamos estado dando seguimiento al tema del cáncer. Y entonces hoy estaremos por allí conversando con ella y luego avanzaremos con nuestro tema central. Pastor, ¿nos puede decir cómo está el clima en Connecticut? Déjeme decirle que el fin de semana pasé 2 veces por Connecticut. Iba rumbo a New York, de ida y de regreso. Digo, por algún lado de esto está el pastor Maldonado. Hasta la fecha, doctor Manzanillo, no podemos quejarnos porque el Señor ha sido bueno con nosotros. Ha sido bien poquita la nieve que ha caído en este tiempo. Ya de paso, todavía no ha comenzado el invierno. El invierno comienza en 3 días. Hoy estamos a 18, el 21 de diciembre. O sea que todavía estamos en primavera, pero el Señor nos ha tratado bien para el Día de Acción de Gracias. En otros tiempos ya había caído nieve. ¿Cómo dice, doctor? No, que estamos a 28. Hoy, perdón, gracias, me equivoqué. O sea, ya comenzamos la primavera. Comenzamos la primavera hace 7 días. Sí, pero sí, aún en el otoño, en otros tiempos, ya había caído nieve para el Día de Acción de Gracias, ya había caído mucha nieve para antes de Navidad y en Navidad. Y como siempre, por lo general, en Navidad cae nieve. Aquí en esta área cayó una buena nevadita para que la gente no se preocupara mucho en la Navidad. Y Dios dijo, aquí está la nieve, y se la mando para el regalo. Y la aceptamos. Pero, pastor, hoy va a estar un día maravilloso que no es usual. Va a estar a 49. Maravilloso, a 49. Mañana vamos a tener, ¿verdad? Vamos a tener un día va a bajar bastante la temperatura. El jueves va a estar lloviendo. El viernes va a estar a 50, también muy excelente. Y va a estar un poco nublado. El sábado, como es casi de costumbre los fines de semana acá, que los fines de semana cae nieve o llueve bastante, va a estar a la temperatura a 55, pero vamos a tener un 90% de lluvia, o sea que hay que sacar nuestros paraguas. El domingo, entonces estará lloviendo también a 51 y el lunes entonces siguiente, enero 3 del 2022, viene ya el sol brillante para esta área y aunque la temperatura va a bajar a 31. Así que estamos contentos, no podemos quejarnos. Dios ha sido bueno, no va a estar tan frío, no va a haber nieve y la lluvia pues la podemos manejar mejor que la nieve y comenzando el año pues vamos a comenzar con un sol brillante para honra y gloria del Señor. Muchísimas gracias, pastor, por informarnos y ponernos al día de la situación en Connecticut. Quisiera reiterar saludos para Ibelicia Almonte, a Adam Méndez, Esther Saint Flor, que está con nosotros, Juana John, Jonathan Santos, Gregoria Guzmán, también Chati Reyes, que ha estado por ahí desde temprano. Dios les bendiga a ustedes y a Tomasina Perdomo. Qué bueno que están ahí compartiendo con nosotros. Comparta con otros el programa
para que los temas que vamos a tratar también puedan ser de bendición para ellos. Quiero motivarlos en este momento que miremos entonces algunas informaciones, algunas noticias. Mientras voy con la noticia, tengo que recordar al pastor Tulio Terrero, que Dios lo bendiga en su estadía ya en República Dominicana, que Dios le guíe. Bueno, una noticia, déjeme darle una noticia general, luego algunas noticias de orden un poquito más local, pero vamos con lo internacional. Estoy buscando algunas noticias internacionales que puedan ser de interés para ustedes y que entendemos que es importante que la tengamos presente esta mañana. El presidente de Brasil, Bolsonaro, este presidente enfatiza que su hija no se vacunará contra la COVID-19. El caso de su hija, eso trae un poco de conflicto allí. En Sudáfrica, huérfana comienza una semana de duelo por la muerte de Desmond Tutu. Una Sudáfrica huérfana, no una huérfana sudafricana, sino una Sudáfrica que se siente huérfana. Entonces comienza una semana de duelo por la muerte de Desmond Tutu. Inició este lunes una semana de duelo. Inmenso símbolo de la lucha contra el apartheid, pero también un cálido y carismático comunicador cuya partida deja huérfano al país. Nicaragua entrega a China los antiguos bienes de Taiwán. Tenemos esos casos por ahí. Boric declina acompañar a Piñera a gira por Colombia y reunión del Prosur, es decir, el presidente electo desestima ir con el antiguo presidente que tenía allí. Por otro lado, tengo por aquí que el avance de la variante Omicron en Estados Unidos y el mundo, se disparan las hospitalizaciones de niños por COVID-19 en New York. Gracias, Esther, por pedir oración por los niños que tienen COVID. Y advierten que enero será un mes muy duro en Estados Unidos, mientras los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades acortan los tiempos recomendados de aislamiento. Colas desde las 5 de la mañana en Florida registra alta demanda de pruebas de COVID-19 ante celebraciones de fin de año. Muy bien. ¿Sabes cómo diferenciar el COVID-19 de un resfriado común? Es bueno tener eso pendiente en países como el nuestro, de República Dominicana. Ahora mismo hay una terrible propagación de un virus, pero es una gripe fuerte. Pero a veces se pueden confundir unas cosas con la otra y es tal vez bueno tenerlo presente. En lo que nos explicaba la doctora Sandra ayer, creo que nos ayuda. Rusia y Estados Unidos iniciarán conversaciones sobre seguridad y mueren 5 personas en una serie de tiroteos en Denver. En Denver. También aquí en Estados Unidos, policía publica el video del tiroteo fatal que murió una joven de 14 años en California. Son algunas de las cosas que queremos destacar en este momento. Y me voy entonces a Conérico. Pastor, ¿tiene alguna noticia que llama su atención que quisiera destacar en esta hora? Llama mi atención, doctor Manzanillo y colegas que están con nosotros, y llama la atención porque para este tiempo pensábamos que la tasa de COVID o de pruebas iba a menguar debido a las vacunas, pero saben que el canal Telemundo dio la noticia ayer que la tasa de pruebas de casos positivos del COVID-19 en Conérico superó, ¿verdad?, el 10% por primera vez. O sea, que las personas, ese número ha superado un 10% más desde que comenzó la pandemia. Ustedes saben que cuando comenzó la pandemia, todo el mundo haciéndose la prueba, eso aquí y allá, pero los casos han superado a 136,859 pruebas de el COVID y ha superado, y eso es alarmante porque nos preocupa especialmente las iglesias, en el cual tenemos miedo que debido a al dispararse esta pandemia aún mayor, podamos cerrar las iglesias por este brote, pero confiamos en el Señor que Él va a ir teniendo el control en todas nuestras iglesias, en la vida de las personas
que vive en Connecticut, y siempre, como decimos, tener mucha precaución al poder, ¿verdad?, salir, no confiarnos. Si tenemos la vacuna, pues no es una garantía que no nos va a dar el virus, siempre mantener la distancia social y usar su máscara. Pero esta noticia es también alarmante y un poco preocupante, doctor Manzanillo, que quería compartir con cada uno de nuestros radioescuchas de Apostelo Radio. Así es, se está disparando en todo el mundo, está creciendo. La doctora Sandra nos explicaba un par de detalles interesantes. Uno es que ahora hay más pruebas disponibles que antes, que en la gran crisis ahí a principios del 2020, hay más personas que se hacen la prueba. Y otro es la variante Omicron, que tiene una propagación más rápida, aunque hasta ahora no más letal que algunas de las anteriores. Pues bien, también tenemos esas informaciones. Déjenme ver algunos detalles por acá. En República Dominicana mueren 4 personas en un ataque armado contra varios autobuses en la capital de Haití. Haití, le dije República Dominicana, pero recuerden, para los que nos escuchan de otros países, nosotros somos una isla, la isla de Santo Domingo, y tiene 2 países. No sé si hay otro lugar en el mundo donde una isla pequeña tenga 2 países, Haití y República Dominicana. Así que lo que pasa en un sitio de alguna forma afecta al otro, y es una frontera donde de alguna forma hay cierta facilidad de pasar de un lado a otro. Así que mueren 4 personas en un ataque armado contra varios autobuses en la capital de Haití. Eso fue a última hora del lunes. Eso sucedió allí en Puerto Príncipe, sumada durante los últimos meses un aumento de la inseguridad y las operaciones por parte de bandas criminales. Salud Pública, la 4ª dosis de refuerzo debe ser colocada 6 meses después de haber recibido la 3ª. En República Dominicana se está recomendando una 4ª dosis, como ya se está haciendo en Israel, pero en este caso dicen que debe ser 6 meses después de la 3ª. Son algunas de las informaciones por allí que veo que tal vez será necesario destacar en esta hora antes de entrar a nuestro tema de salud para esta hora. Bueno, me falta Nuribel que me dé alguna información de Bogotá, Colombia, y luego voy a pasar contigo, Daivel, y ahora sí tenga la oportunidad de introducir a nuestra doctora Sandra, que sí estuvo ayer con nosotros y tuvo el tema central, interesantísimo, el paciente antes, durante y después del coronavirus. Lo estaba mirando y repasando ayer. Adelante, Nuribel. Bueno, aquí para Bogotá, Colombia, la Secretaría de Movilidad confirma el cierre total del puente de la calle 26 con avenida 68 en Bogotá para realizar las obras que se llevarán a cabo por al menos durante un año. Entonces, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá anunció que desde este lunes, con el objetivo de facilitar las actividades de demolición, cierra lo que es la avenida Carrera 68, la Carrera 68 y la avenida Calle 26. Se autorizó el cierre total del puente oriental de la avenida y Carrera 68. También para este fin de año, el terminal de transportes de Bogotá espera movilizar 1.600.000 de pasajeros en esta época de fin de año. A lo largo del mes ya se ha registrado la salida de 870.000 pasajeros. Entonces, esa es una época para viajar y pues que también tener todas las medidas de bioseguridad. 1.650.000 viajeros durante la temporada del fin de año. Y también para este fin de año, según el reporte más reciente del IDEAM, el pronóstico del tiempo será de condiciones predominantemente secas en regiones del norte y centro del territorio nacional. Sin embargo, habrá algunas lluvias esporádicas, lo que es en el Pacífico y la Amazonía. Estas son algunas noticias para Bogotá y todo lo que es el territorio nacional. Gracias, Nuribel, por estar con nosotros desde Colombia dándonos estas informaciones. Quiero reiterar saludo también al pastor Tony Sandoval, que reporta, está en sintonía. Dios te bendiga mucho, pastor. Te llamo, tenemos que hablar. Dios te bendiga, mucho aprecio para ti.
Melania Guerrero, que nos dice buenos días, bendiciones. Y nuestra amada, apreciada y admirada Mildred Amparo. Dios le bendiga a usted, al pastor Amparo, a sus hijos. Una linda familia para Dios, que glorifica y honra su nombre. Qué bueno que está por allí, siempre fiel, Mildred. Vamos entonces en este momento a nuestro tema. Daibel, adelante. Tiene el privilegio de tener allí a nuestra apreciada y amada doctora. Así es, ya al fin voy a poder escucharla porque ayer ella estuvo en la mañana, según tengo entendido, pero doctora Sandra, yo le voy a dar la bienvenida, nos hizo mucha falta, sabe que estuve ahí comunicándome contigo, realmente se sintió diferente, no sentir tu ánimo, tu energía, pero gracias a Dios estás aquí, estás bien y eso es algo que me alegra bastante personalmente. Amén, amén. Yo sé que me extrañabas. Yo también te extrañaba muchísimo porque ustedes saben cuál es la parte que ella más extraña. Ese punto de que las Águilas Ibaeñas clasificaron. Pero el Licey también lo hizo, pero ella quería que las Águilas no llegaran. Yo le Eso mandé la era, usted sabe, noticia. Cuando yo estaba enferma le mandé la noticia de que habíamos clasificado, pero luego ella me mandó la otra noticia de que ellos también clasificaron. Pero Sandra, ahí nos mantendremos alerta. Amén, claro que sí, todavía falta lo mejor. Bueno, pues hoy tenemos un tema, así como lo introducía el pastor Manzanillo, que se había pospuesto unas varias veces, pero al fin ya vamos a tratarlo, y es acerca del cáncer de ovario. Doctora, este tema es de usted, ilumínenos acerca de este tipo de cáncer. Yo quería decir también que habíamos hablado, por ejemplo, del cáncer de útero, y de alguna forma allí se hablaron del ovario, que a veces hay que, cuando se hace la operación, pero hoy específicamente estamos allí, el cáncer de ovario. Adelante, adelante, doctora. Una pregunta, mi primera Dígame. pregunta ahí. Los hombres no tienen que ver con eso. Definitivamente no tienen ovarios. Bueno, no tienen ovario, tendrán un Pero equivalente. pero sí tienen novia, madre, esposa, hermana, tía, abuelita. Están Adelante. rodeados por ovarios, que son las mujeres. Entonces, Así es. sí, igual que nosotras estamos rodeadas por masculinos también, ¿verdad? Y debemos cuidarnos uno la salud del otro. Es importante nosotros pues crear conciencia también, porque yo creo que de eso se trata también, que nosotros practiquemos la empatía, ¿verdad? Hay que preocuparse por nuestras mujeres y hay que preocuparse también por nuestros No son hombres. hombres, así es. Definitivamente. Así es que en esta mañana pues vamos a estar presentando lo más importante. Lo más importante es cuáles son los síntomas del cáncer de ovario, cómo nosotros podemos prevenir el cáncer de ovario y bueno, cuáles son los tratamientos que nosotros podemos ver. Es importante nosotros saber que los ovarios eh, juegan una función hormonal en las mujeres. Nosotros tenemos el útero, que es donde, ¿verdad?, donde crece el bebé, también donde ocurre la descamación al momento del periodo menstrual o el ciclo menstrual que experimentamos pues cada 25, cada 28 días, si no hay ninguna anormalidad, ¿verdad?, en el ciclo menstrual. El útero es quien se descama y por estimulación hormonal de los estrógenos y luego produce la descamación del útero y vemos lo que es el ciclo menstrual. Tenemos esta función hormonal estrogénica, lo hacen los ovarios, pero también tenemos las trompas de falopio. Imagínense que es como la cabecita de un toro. Siempre se da esa referencia para que las personas puedan entender. Y que en las puntitas de los cuernitos del toro hay dos bolitas pequeñitas que son los ovarios, estas dos, que son las que segregan hormonas. Entonces tenemos el útero, que es la cabeza, ¿verdad? Los cuernitos, que son las trompas de falopio, y luego los ovarios. Las trompas de falopio van a servir como ese conductor, ¿verdad? Cuando se libera lo que es el óvulo, ellos vienen bajando por la trompa de falopio y
luego caen al útero. Si hay una fecundación, si la mujer ha tenido relación sexual, pues obviamente ese óvulo se va a encontrar con el ovario y va a ocurrir una fecundación y por ende una implantación, que es donde se implanta el bebé en el útero. Así es que más o menos tenemos a grosso modo un poco de lo que es la anatomía, donde se encuentran los ovarios, y todo esto se encuentra en la región pélvica, o sea, en el vientre de la mujer. Ahí está todo ahí condensadito, está el útero, están las trompas de falopio y están los ovarios. Los ovarios son sumamente importantes para la función estrogénica de la mujer, pues liberan estrógeno, hormonas que ayudan a la vitalidad de la mujer, el pelo, las uñas, las arrugas, el estado de ánimo, la salud de los huesos. Obviamente todo esto forma un papel importantísimo porque es a través del ovario que recibimos los estrógenos y las hormonas, también junto con un papel fundamental que ocurre a nivel cerebral. Las glándulas tiroides, todas ellas también regulan lo que son nuestra función hormonal. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un cáncer de ovario? Bueno, ¿qué es el cáncer de ovario? El cáncer de ovario es una tumoración, obviamente, que empieza a crecer en el ovario, en cualquiera de ellos. Tenemos dos, un izquierdo y un derecho. Recuerden, como la cabecita del toro. Y ellos, aparte de segregar su función hormonal, pues también se van a ver afectados tristemente con lo que es el cáncer. No todas las mujeres van a desarrollar cáncer de ovario. Hay factores de riesgo, hay factores que son internos, en este caso, pues la genética, si tengo antecedentes de cáncer en la familia, no precisamente exclusivamente cáncer de ovario, pero si no, si hay algún tipo de historia de cáncer en la familia, ya sea cáncer de próstata, cáncer de mama, cualquier tipo de cáncer, que historia de cáncer a nivel familiar, pues eso también puede ser pues tristemente va formando parte de los riesgos que yo puedo padecer de cáncer. Entonces, Sandra, me está diciendo, digamos, una mujer dice, bueno, mi papá sufrió cáncer de próstata, pero eso no tiene que ver nada con los ovarios, así que yo Definitivamente que no no. tengo que preocuparme, pero me está diciendo que si eso está en mi historial, es ya para cuidarme y pensar en esa posibilidad. Definitivamente que sí, porque hay un antecedente, o sea, hay un historial en la familia de cáncer. Entonces, recordemos que el cáncer es esa mutación que hace una célula al transformarse y ser una célula cancerígena. Entonces, es importante nosotros saber que si hay un historial de cáncer en mi familia, yo debo estar al cuidado, porque ya en mi familia hay un historial. No exclusivamente es que a mí me va a dar, pero yo debo estar pendiente que eso podría ser un factor de riesgo en mí, un historial de cáncer familiar. A veces eh, nosotros escuchamos o cuando hacemos historias clínicas, nosotros vemos, bueno, mi mamá, mi papá, o sea, historiales de cáncer en mamá, en papá, en hermana, en una tía. Bueno, es como que estamos rodeados me estoy rodeando por personas que han padecido cáncer alrededor mío, pues yo debo tener una alerta mayor que una persona que no tiene antecedentes en la familia, independientemente de que eso no lo exime a usted de no padecer de cáncer, porque hemos tenido cuadros de cáncer, que es el primero en la familia detectado, porque ahí también vienen otros factores. Recordemos también que cuando hablamos del cáncer de próstata, pues hay abuelitos que se nos murieron, que tenían cáncer de próstata y que nunca fueron diagnosticados y que murieron de otra causa que no fue el cáncer de próstata, porque empezó en una edad tardía, o sea, en una edad ya adulta, muy, muy en la vejez, fue detectado y cosas así suelen suceder, que es que quizás nuestros familiares pues fallecieron por un accidente de tránsito, por una muerte fatídica o por cualquier otra condición y nunca fue diagnosticado el cáncer que estaba allí. Entonces esto también pasa. A veces los pacientes dicen, pero es que en mi casa nunca ha habido cáncer, ¿por qué yo lo tengo? Bueno, no, quizás no ha existido diagnosticado o puede de que sea el primer caso en la familia, porque también hay factores como es el estilo de vida, la alimentación, el tabaquismo está relacionado al incremento de cáncer, el alcoholismo, el estrés también está relacionado al cáncer y pues la alimentación, todo esto son factores también que juegan un papel importante con el estilo de vida. Hay personas que tienen esas células ya cancerígenas, todos nosotros, se ha hecho un estudio de que todos nosotros tenemos células cancerígenas, pero solo una porción de la población va a desarrollar cáncer en algún órgano o en
o sea, se va a manifestar de alguna manera. O sea, que no es que tengamos una presencia, pues vamos a codificar, vamos a modificar. ¿Con qué? Con nuestro estilo de vida. No es lo mismo que Sandra tenga células cancerígenas, que tiene una vida saludable, que se cuida, o viceversa, que fume, que no duerma bien, que no sepa manejar el estrés, pues obviamente yo voy a incrementar el riesgo de padecer de cáncer. En este caso, como es el cáncer de ovario, pues, ¿qué es lo más importante que nosotros debemos saber? Bueno, cómo se manifiesta. Ya me has dicho que tenemos los ovarios que segregan hormonas, pero ahora, ¿qué pasa conmigo? ¿Cómo me doy cuenta que estoy padeciendo de cáncer de ovario? Lo triste de este tipo de cáncer es que el 94% de los cáncer de ovario son aquellos detectables con síntomas. O sea, podemos encontrarlo por un error, por decirlo así, en una etapa temprana. Esta paciente que viene a hacerse su chequeo ginecológico todos los años, que hacemos una sonografía, que evaluamos cómo están los ovarios, cómo está la línea del útero, si está engrosada, si está fina. Para nosotros hacer una evaluación, hacemos el Papa Nicolau y por accidente encontramos una masa en el ovario. Entonces, ese puede ser un caso. Pero por síntoma de que la paciente vaya presentando síntomas de cáncer de ovario, eh, los números son muy pobres. Y entonces de ahí viene entonces la tragedia, porque es uno de los cánceres sumamente agresivo. Aquellas pacientes que son diagnosticadas en etapa temprana, son las pacientes que, bueno, pueden vivir ya 94% de ellas vive más de 5 años. Aquellas que son diagnosticadas en etapa temprana. Y este tiempo de los 5 años es porque ya después de 5 años de una persona haber padecido de cáncer y que todo esté marchando bien, su sonografía, su tomografía, su resonancia magnética, que todo esté dando negativo, bueno, a partir de ahí empezamos a hablar de curación o de sanidad. ¿Cuáles son algunos síntomas que la paciente puede presentar, pero que se Perdón, relaciona a doctora, todo? perdón, que me perdí un poquito. Cuando hablaba Dígame. de que si se detecta temprano, puede tener El 94% 94% de vida del cáncer o de la persona. de la persona. 94% de ellas que son diagnosticadas en etapa temprana viven más de 5 años. Eso Viven no más. está hablando de una curación. Entonces, prácticamente, cuando no hay curación, si llegó ese cáncer de ovario, no hay forma, bueno, sacaron el ovario, eh, ya está libre de eso. Me está diciendo que de alguna forma puede quedar alguna secuela y que, por otro lado, la forma de detectarlo no es porque aparezca un dolor ni nada, sino en ese chequeo normal. Bueno, pero Sí, entonces también hay, hay algunos síntomas. o sea, hay cosas entonces que se pueden ir mirando en esos estudios que pueden decirle a la paciente, mira, eso en el futuro podría desarrollar el cáncer y por lo tanto es necesario resolver ahora para que no llegue a tener un cáncer. Definitivamente que sí, pero vamos a llegar ahí para escuchar o sea, para ver qué se puede hacer, porque ya en la medicina el hecho de yo decirle, bueno, que podría, no, no, ya nosotros tenemos que ser más específicos porque este es un cáncer sumamente agresivo, porque la probabilidad de vida de la paciente corre un riesgo inminente. O sea, muchas veces un cáncer de ovario en muchas pacientes es un diagnóstico de muerte. ¿Por qué? Por la gravedad o el estadio en el que se ha encontrado. Entonces, ¿qué es lo primero? Bueno, vamos a analizar un poquito. Normalmente puede dar, son síntomas, pero estos síntomas están asociados a muchísimas otras cosas, como es el dolor de espalda. El dolor de espalda puede ser una postura, puede ser una escoliosis, puede ser un movimiento brusco que hice con mi espalda. Sin embargo, el dolor de espalda, de la espalda baja, es un signo de cáncer de ovario. La sensación de llenura, ese estómago que se siente un poco aventado, como que estoy comí, pero que no, que estoy llena, y esa contrariedad que a veces siente la mujer, esto definitivamente es uno de los síntomas de cáncer de ovario, pero también la sensación de llenura me lo puede dar un cáncer de útero o me lo puede dar una indigestión o me lo puede dar un trastorno en las enzimas digestivas que no tengo suficiente y estoy haciendo un síndrome de mala absorción.
Entonces, son muchas cosas lo que me pueden dar la sensación de llenura. Esta urgencia para orinar, este deseo frecuente de ir al baño a hacer pipí, a orinar, esta urgencia, esta frecuencia, el ir y venir y tengo urgencia de ir a orinar, es uno de los síntomas, pero también una infección de orina puede darle a la mujer esa sensación de urgencia al orinar. Entonces, ¿entienden? Los síntomas que están relacionados con este son varios de otras patologías por la cual la mujer puede estar cursando. Sin embargo, es importante tomarlo en cuenta. La sensación de llenura, el dolor de espalda, la urgencia para orinar, las relaciones sexuales dolorosas. Cuando la mujer está teniendo la relación sexual, siente un dolor en el vientre o siente un empuje, que algo le molesta hacia los lados. ¿Por qué? Porque ahí podría estar el tumor y siente dolor, pero también puede ser un cáncer cervical o un cáncer uterino que también dan dolor a la relación sexual, pero también puede ser una disminución del estrógeno por la resequedad vaginal. También puede tener la mujer relaciones sexuales dolorosas, pero es importante que aglomeremos estos síntomas. Las relaciones sexuales molestosas o dolorosas, esa incomodidad que puede sentir la mujer mientras tiene relación sexual, la distensión abdominal, siente que el estómago se infla, esta sensación de llenura, como que no tengo hambre, como que ya comí, pero siento el estómago un poquito aventado, esa sensación de llenura, ese dolor pélvico, ese dolor en bajo vientre también, junto con el dolor de espalda. Son signos que están asociados al cáncer de ovario. Ahora bien, cuando usted nos preguntaba, bueno, esa mujer que fue al chequeo, ¿verdad? Es lo que yo más recomiendo. Hacer ¿Cada qué tiempo debe hacerlo? todos los años. Una mujer sexualmente activa debe ir todos los años a hacerse su chequeo. Ahora bien, Perdón, es triste. la que no es sexualmente activa no tiene que ir al chequeo entonces. Definitivamente que sí. Definitivamente tiene que hacer su evaluación, pero más activamente aquella mujer que está con una vida sexual activa. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer los papanicolau, tenemos que evaluar las células pues del cervix para detectar si hay algún tipo de cáncer ahí, pero definitivamente desde que la niña tiene su primer periodo menstrual, desde la primera menarquia, como se llama, ya sea a los 10, ya sea a los 11, ya sea a los 12, hoy tenemos niñas experimentando su primera menstruación a los 9 años. Automáticamente ese ovario empezó a funcionar, nosotros debemos hacer una evaluación ginecológica, independientemente que obviamente a una niña de 9 años no le vamos a hacer el examen interno, pero tenemos que hacerle un sonograma, tenemos que ver cómo están sus ovarios. La niña ya ha presentado su primera menarquia, su primera menstruación. Es una niña que necesita una evaluación ginecológica, pues ya tiene que empezar porque ya empezó a menstruar y hay que empezar las evaluaciones. Normalmente lo puede hacer su pediatra, o mamá puede llevarla al ginecólogo de la familia, quien la ha evaluado a ella, quien la recibió en el parto. Ya eso es decisión de la madre o del padre en su defecto. Entonces, eh, como hablábamos, esa mujer que llegó y el doctor la está evaluando, cuando hablaba del año, es porque es cuesta arriba, porque para yo hacer una evaluación cada año y yo darle al cáncer de próstata, ¿verdad? Al cáncer de ovario, un año, ya cuando la paciente me llegue va a estar totalmente, pues, voy a decirlo así, desahuciada, porque nosotros tenemos cáncer de ovario que en un mes, en 2 meses tienen un crecimiento rápido, dependiendo del tipo de cáncer, obviamente, pero tienen un crecimiento rápido y son bien agresivos. El cáncer de ovario, de la manera que se maneja por el departamento, el especialista que lo debe tratar es el ginecólogo, de la mano con el ginecólogo oncólogo, pues quienes son quienes van a proceder con la cirugía y la evaluación de la paciente. Normalmente, cuando el médico detecta que está esta masa, que está este tumor a nivel de ovario, automáticamente se hacen las siguientes pruebas. Se hace un sonograma, una sonografía transvaginal. Obviamente, si la paciente ha experimentado ya relación sexual previa, se hace una sonografía transvaginal, que es a través del cervix, se introduce el transductor para ver el sonograma, para ver el tamaño, la ubicación, la locación, cómo se ve. Luego se hace resonancia magnética
y definitivamente es una paciente, se le hacen pruebas de sangre. Hay una prueba de sangre que es un marcador tumoral para cáncer de ovario, el CA-125. Se realiza esta prueba en sangre para que es un marcador tumoral y automáticamente esta paciente debe ser preparada para llevar a cirugía. Hay diferentes manejos. Muchas veces el ginecólogo, oncólogo, desea primero dar la quimioterapia, decide realizar quimioterapia primero para ir reduciendo el tumor y luego someter a la paciente a quirófano. Hay otros que prefieren hacer la cirugía, dependiendo, esto es decisión de el médico tratante, en este caso, el ginecólogo oncólogo. Él va a decidir si hace quimioterapia primero, reduce el tumor y luego opera. En otras, el ginecólogo oncólogo decide si primero va a operar y cuando esté en cirugía, nuevamente se hace lo que se llama el pre-wash, que es el prelavado, que es cuando él está dentro haciendo la cirugía, pues saca un poco del líquido mientras está lavando y lo manda a patología. Y mientras él está en cirugía, saca también nódulos linfáticos. Mientras él está en cirugía, lo manda a patología y le dicen, pues obviamente si el pre-wash viene con células cancerígenas de ese tumor que el doctor encontró, a veces por pura clínica, cuando el doctor abre a la paciente y ve la coloración, cómo está la masa, él automáticamente sabe si está frente a un cáncer. Ahora, él debe confirmarlo para la extracción. Hacen el pre-wash, el prelavado, lo mandan y automáticamente el médico patólogo le llama mientras están en el quirófano y le dice, tenemos células cancerígenas, está positiva para cáncer tu paciente, y ahí se procede a la extracción de los ovarios o, en su defecto, si quieren hacer una esterectomía total, sacar útero, sacar ovario, y pues hacer todo va hacia afuera, todo órgano reproductivo femenino va hacia afuera, y entonces pues la paciente empieza el proceso de recuperación y puede en algunos casos iniciar la quimioterapia. Si los nódulos linfáticos vienen positivos, el médico va a decidir si obviamente la paciente debe ir a quimioterapia o si el médico quiere hacer solamente rondas de quimioterapia para terminar de limpiar por precaución, aunque los nódulos linfáticos vengan negativos, que no haya habido cáncer que se esté diseminando por el cuerpo de la paciente. Todo esto va a depender del criterio del ginecólogo oncólogo. Pero ¿qué es lo más importante que nosotros saber? Saber los síntomas, saber cómo se presenta y saber qué es lo que va a pasar. Todo tumor, toda masa debe ser estudiada. No importa en qué parte del cuerpo se encuentre, debe ser estudiada por un profesional de la salud. Normalmente nosotros tenemos la mala costumbre, bueno, que vamos a iniciar con botellas, que tómate esta botella que esto te va a limpiar, que esto te va a llevar cualquier cosa que tú tengas por ahí. Yo entiendo la buena fe con la que las personas recomiendan que botellas para limpiar las partes reproductoras de la mujer, para evitar. Yo entiendo la buena voluntad, pero con esto no se juega. Esto es algo serio, esto es algo que merece la atención de un profesional, y esto es algo que usted no se va a quedar en casa esperando que desaparezca, porque cada día perdido en el tratamiento y en el manejo del cáncer de ovario es letal para la paciente, porque aquí tenemos una lucha contra el tiempo. Doctora, usted dice que se hizo la operación, se determinó que ya todo el área no se extendió por ninguna parte del cuerpo, y algunos decidieron de todas formas hacer un tratamiento para asegurarse. Pero aún en ese caso, la posibilidad de extensión de vida sigue siendo 5 años. Sí, lo que pasa es que y cuando hablamos de los 5 años, por ejemplo, tenemos una paciente, voy a hablar de un caso clínico que nosotros tuvimos, una paciente de 19 años, tenía la sensación de llenura, estaba vomitando, la comida siempre que comía le caía mal, empezó a perder peso, y bueno, esta niña fue un caso muy triste cuando eh, la llevó el padre al médico primario, el padre divorciado, hija de padres divorciados, ella está viviendo con su papá, 19 años,
y el padre decide llevar a su médico general, el médico la evalúa y la refiere a un ginecólogo. Cuando el ginecólogo la ve, encuentra esta masa, ¿verdad? Le hace el sonograma, es lo primero que le hace una sonografía pélvica, y encuentra una masa. Automáticamente realiza la prueba de sangre para el marcador tumoral sea 125, le hace la evaluación y obviamente en lo que llega la prueba de sangre y el sonograma, la prueba de sangre tarda más, obviamente, pero cuando llega el sonograma, que se lo entregan el mismo día, hay una masa. Hay una masa y él refiere para el ginecólogo oncólogo y la refiere a la paciente. De su ginecólogo general, el ginecólogo general la refiere para el cirujano ginecólogo oncólogo. El oncólogo el que trata el cáncer, ¿verdad? Exacto. En este caso, ginecólogo oncólogo que trata todo lo que es el cáncer a nivel de reproducción femenina, de aparato reproductor femenino. El ginecólogo oncólogo, que era con quien estamos trabajando para esta época, pues la recibimos y automáticamente ya con el sonograma se le manda a hacer una resonancia magnética, una tomografía abdominal también, para ver si había metástasis, porque también este es un tipo de cáncer que hace metástasis a lo que más cerca le queda. Lo que más cerca le queda al ovario, pues lo que tenemos ahí, tenemos el útero y tenemos todo lo que es aparato digestivo, pero también tenemos pelvis, nódulos linfáticos que están en la región inguinal también. Entonces, pues se manda a hacer la tomografía y la resonancia magnética de área abdominal también y pélvica. Se detecta que efectivamente hay una masa que está localizada solo en ovario. Se lleva a esta niña a quirófano y se opera. Automáticamente se extraen los ovarios y esta niña empieza con rondas de quimioterapia porque tenía nódulos linfáticos positivos. O sea, se había diseminado el cáncer a los nódulos linfáticos. Muy triste, muy triste. Esta niña recibe 6, 7, 8 rondas de quimioterapia y tratando de, pues, de avanzar en el diagnóstico, ¿verdad? La niña padeciendo ya es una niña que no va a poder ser madre, o sea, de manera natural, o sea, de manera biológica como ocurre, porque sus ovarios pues han sido extraídos. Se habla también, se trabaja con el departamento de psicología para, pues, para ayudarle, para entender, para manejar esta situación y también para manejar su enfermedad. Y la niña empieza a quimioterapia. Como decíamos aquí, tenemos una guerra con el tiempo. El cáncer de ovario se disemina sumamente rápido. Tristemente, después de 2, 3, creo que a los 4 meses de haber ya empezado ronda de quimioterapia, aparece una masa a nivel de estómago. Entonces, ya el cáncer entonces está haciendo metástasis en estómago. Entonces, la probabilidad de vida de esta niña, muy pobre. El pronóstico, muy reservado. Entonces, cuando hablamos de los 5 años, es que si por casualidad, por situación, se detectó esta masa en el ovario, se sacó, hicimos cirugía, hicimos ronda de quimioterapia. Bueno, yo hasta ahora todo está negativo, no hay señal de cáncer. Yo tengo 5 años en este transcurso para que el cáncer no me haga una metástasis y diagnosticar a esta paciente como sana. Claro que sí, que tenemos pacientes que han sobrevivido al cáncer de ovario y están bien, gracias a Dios, hoy en día. Pero la historia es diferente cuando no actuamos a tiempo. Hay que ser agresivo. El cáncer es agresivo. Como el Departamento de Salud y como profesionales debemos ser agresivos con el manejo del cáncer de ovario también. Bueno, ahí está, es delicado entonces esto del ovario. Es por eso que algunas personas cuando ven, porque antes de llegar al cáncer hay como afecciones que van ocurriendo. Primero pasa esto, después aquello. Y a veces deciden, mira, vamos a quitar el ovario porque eso después podría llegar a cáncer. Hay como un proceso ahí que se debe tener presente. Bueno, definitivamente no en este caso, porque nosotros tenemos que saber si estamos enfrente de un quiste de ovario. Si es un quiste de Quiste ovario, es la palabra que estaba pensando. exacto, Hay exacto. quiste. No hay Sí, cáncer, pero hay quiste. si hay un quiste de ovario, es un quiste de ovario que debe ser monitoreado
obviamente, pero el médico puede indicar perfectamente la prueba en sangre del CA-125, que son los marcadores tumorales y entre otros marcadores tumorales que también el médico puede evaluar a su criterio y poder tener una idea. Yo estoy frente a un quiste, yo lo estoy monitoreando, la paciente viene en 6 meses, yo voy a evaluar, yo voy a ver historia de cáncer, cómo se ve, si está vascularizado, si no está vascularizado, porque obviamente eso se puede evaluar y el médico puede estar monitoreando de cerca a la paciente. Pero cuando hay una masa, ¿verdad? Que crece, que está creciendo de tamaño, que no se queda, porque esa es la evaluación de los quistes. La evaluación de los quistes, yo hacer un marcadores tumorales, asegurarme que no esté aumentando de tamaño, monitorear de cerca a la paciente, saber en qué ciclo menstrual se encuentra, si está en etapa ovulatoria y evaluar a la paciente de cerca. Si automáticamente yo entiendo que es una masa que está creciendo, este quiste está creciendo de tamaño, este quiste ya no se me está viendo como, no está tomando las peculiaridades del quiste regular de ovario, entonces yo tengo que tomar una medida drástica con la paciente. Y si tengo alguna duda, la paciente definitivamente puede buscar una segunda opinión frente a un quiste de ovario que se está manejando y que está creciendo, pero yo veo al médico un poco tímido, como que no quiere operar. Déjame yo ir a una segunda opinión. Uno busca siempre, siempre, independientemente que tú tengas el diagnóstico de cáncer, así sea que recibas el diagnóstico de cáncer por el médico de la familia, el que tú más amas, debes buscar una segunda opinión y decir, ok, frente a esto estoy parada. Si yo voy ahora mismo donde mi médico de cabecera y él me hace un diagnóstico, un sonograma y me dice, Sandra, tú tienes un quiste de ovario, ok, ¿cuál es el manejo? Vamos a hacer esto, 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 perfecto, yo le creo, es mi médico de cabecera, es mi médico tratante, pero con todo el respeto y el amor, por amor a mí primero, yo voy a buscar una segunda opinión. Voy a hacer una cita con otro ginecólogo también muy bueno en el área, obviamente, y voy a confirmar el diagnóstico. Siempre es importante hacerlo. Gracias, doctora. Bueno, a ver, tenemos una pregunta más antes de ir a nuestro tema. Dice por acá, doctora, ¿qué recomienda usted sobre la adherencia? Bueno, ya ese es otro tema que son las bridas y la adherencia. Son aquellas pacientes que hacen este tejido cicatrizal. Imagínense que cuando hacemos una cirugía, que usted entra, empiezan las bridas y adherencia. Ese es un dolor de cabeza para todo cirujano, yo creo, que porque la paciente siempre tiene dolor, siempre tiene incomodidad, pero definitivamente también tienen intervenciones quirúrgicas. Muchas veces el médico, el cirujano va a decidir operar para liberar, mejorar, que la paciente mejore el dolor y liberar cualquier órgano que esté siendo afectado por las adherencias, pero otras veces pues el médico dice, yo te voy a operar hoy, pero luego tú vas a volver a crear las adherencias otra vez porque es una condición que hace del tejido cicatrizal. Y ya ese es un tema porque lo trataremos entonces en otra ocasión con todos detalles. Pues gracias, Sandra, por enseñarnos lo serio, la importancia de cuidar el ovario. No sé si había comida o algo con esto de prevención, pero nos ha dicho que hay que chequearse, eso lo saco cada 6 meses. Normalmente vaya, mire, con tiempo, si se trata a tiempo puede ser mejor. Gracias. Definitivamente. Y como siempre, si alguna persona nos escucha o nos ve, recuerde que el fumar, el tabaquismo está estrechamente relacionado con este tipo de cáncer y con muchísimos otros. Así es que pues busquemos ayuda para mantenernos saludables. El micrófono, Pastor Manzanillo, su micrófono. Sí, pues gracias Sandra, gracias Sandra. Dios te bendiga en esta hora y por habernos acompañado en este tema. Dios te bendiga. Amén. Vamos entonces a nuestro tema central de hoy. El pastor Ignacio, déjeme ver, él me había dicho tuvo un inconveniente allí, pero vamos a tratar este tema porque creo que es de interés para todos. Si él no ha podido entrar, vamos a iniciar nosotros en este momento. Aquí tengo a mis compañeros. El tema entiendo que es un tema que suele ser de interés para todos nosotros,
y es sobre el don de profecía, y Elena White. El don de profecía y Elena White. Voy a acudir a mis compañeros que están aquí. Me parece que tienen las preguntas a mano. Vamos a conversar sobre esto. Y déjenme ver si la puedo colocar también aquí en el chat nuestro para que entonces ustedes, déjenme ver, me parece que no me está saliendo por alguna razón, pero ustedes la tienen en el guión del programa que les envié. Vamos a conversar sobre esto. Le voy a pedir a Nuribel, si está por allí, que nos haga la primera pregunta. Claro que sí, pastor. El tema de hoy, el don de profecía y Elena de White, así como lo decía. Y bueno, para iniciar, pastor, la primera pregunta es, ¿qué es un profeta? Bueno, un profeta es una persona que recibe una comunicación de Dios con el propósito de que la pueda compartir con otros. Esa comunicación de Dios normalmente puede ocurrir de manera audible, y el Señor dijo, es decir, escuchó a Dios hablándole y ahora Él lo transmite. Otra forma puede ser por una visión, y esa visión, bueno, el escuchar a Dios prácticamente viene siendo una visión, es algo sobrenatural, y las visiones pueden ser despierto o durmiendo. A veces nosotros pensamos que una visión tiene que ser durmiendo, no. O que un sueño puede ser una visión, y una visión se puede ocurrir cuando la persona está despierto. Pero ese es el profeta, el que recibe un mensaje de Dios y lo transmite. Por ejemplo, Aarón se le llamaba que era profeta porque Dios le daba el mensaje a Moisés, Moisés se lo daba a Aarón y Aarón lo compartía. Ese es un tipo de profeta. Los predicadores que estudian la palabra de Dios y la comparten con otros, ese es un tipo de profeta. Y cuando Pablo habla de los que profetizan, normalmente está pensando en los que van a predicar, los que van a proclamar el mensaje de verdad. Pero en el contexto que estamos mirando hoy es en esa persona que recibe una revelación de Dios por inspiración de Dios y entonces la va a compartir porque Dios la da para que la comparta con otros. Ese es un caso especial y a esa persona es que nosotros le llamamos profeta. Esa es la idea de un profeta. Bueno, Doctor Manzanillo, entonces, porque nosotros pensamos que los profetas solamente fueron aquellos del Antiguo Testamento, aquellos que están registrados en la palabra de Dios. O sea que una persona, usted está diciendo en este momento, para entender un poco, que alguien que predica, que alguien que lleve el mensaje de Dios, es un profeta también. En el término bíblico sí, se le llama profeta también. Ustedes ven que en el Nuevo Testamento no habla de los que predican, sino de los que profetizan. Porque a los predicadores se le llamaba profeta, no en el sentido de que Dios le habló directamente a ellos, sino que estaban siendo el instrumento para compartir el mensaje de Dios. O sea, el predicador, el que proclama, ese don es el don de profecía. Y ahí el ejemplo, pastor, es Aarón. Dios no le habló directamente a Aarón. Aarón recibió la palabra de Dios que Dios le había dado a Moisés, pero cuando él es el vocero, el que proclama el mensaje de Dios, él está siendo entonces un tipo de profeta. Gracias, pastor. Entonces, pastor, no solamente son profetas los que escribieron los libros de la Biblia. ¿Y por qué? Bueno, sí, es muy importante, pastor, su pregunta, porque alguna gente dice, no, yo nada más creo en lo que está ahí en la Biblia, en lo que escribieron allí en la Biblia. Bueno, no todos los profetas escribieron libros de la Biblia, porque Dios daba mensajes para que ellos compartieran, y algunos lo escribieron, algunos mensajes eran orales, algunos fueron registrados, otros no fueron registrados. En otras palabras, lo que tenemos en la Biblia no sería todo lo que Dios le dio aún a esas personas que escribieron inspiradas por Dios. No, algunas otras cosas se le dieron que no fueron registradas. En la Biblia tenemos ejemplos de profetas que no escribieron ningún libro de la Biblia, son profetas muy reconocidos. Y les quiero poner, por ejemplo, al gran profeta Elías, el gran profeta Elías. ¿Qué libro escribió el profeta Elías? Ninguno.
¿Qué libro escribió el gran profeta Eliseo? Ninguno. ¿Qué libro escribió Juan el Bautista, el más grande de los profetas? Ninguno. Digo, en palabras de Jesús, el más grande de los profetas. ¿Y qué libro escribió el profeta de los profetas, de los profetas, de los profetas, Cristo Jesús? Ninguno. Siendo así, no es que un profeta es aquel que escribe un libro que esté dentro del canon bíblico. No, el profeta es aquella persona que recibe la revelación de Dios. Ahora, Dios en su misericordia ha querido que tuviéramos un canon bíblico y escogió lo que debía estar allí. ¿Sí, pastor? Sí, porque mucha gente, doctor, piensa de que los profetas deberían de escribir libros, pero usted dice que hay profetas que, bueno, no hay registro de un libro de ellos y fueron profetas. Sí, profetas reconocidos y admirados y aceptados. Así que si usted acepta que Elías fue un gran profeta de Dios, que Eliseo, y miren, Eliseo es una vida interesante, me gusta la vida de Eliseo, porque Eliseo, casi todo lo que hizo Eliseo lo vemos también hecho en la vida de Jesús. Hay un paralelismo grande entre la vida de Eliseo y Jesús. Primero hasta con el nombre, porque tienen el mismo nombre. Eliseo es Dios Salvador. Y Jesús, él y Jesús viene siendo, como se diría, él y Jesús. O sea, Dios Salvador. Y Jesús es Jesús Salvador. Y usted analiza la vida y se parecen demasiado. Casi todos los milagros que hizo Jesús también lo hizo Eliseo. Sin embargo, no tenemos ningún libro que haya sido escrito por Eliseo, por el profeta Eliseo, ni Juan el Bautista, como habíamos dicho. Bueno, doctor Manzanillo, antes de pasar a la pregunta siguiente, que nuestros colegas la van a hacer, ¿por qué habla de la Biblia, profetas mayores y profetas menores? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué uno es mayor y por qué uno es menor, doctor? Gracias. Esa pregunta es interesante. Cuando habla de mayor, no es porque hay un profeta que tenga más rango que el otro. Sí, lo que está hablando es por la cantidad o el tamaño del escrito. Es la regla general por la que se mide un profeta mayor o menor, por el tamaño del escrito. Es decir, Jeremías escribió un libro que tiene muchos capítulos. Isaías escribió un libro que tiene muchos capítulos. Entonces a eso se le llama profetas mayores, porque hay libros de ellos registrados que son relativamente grandes. Y Malaquías, cuando vemos el libro de Ageo y libros así pequeños, Miqueas, a esto se le llama profetas menores. La excepción es el libro de Daniel, que primariamente no estaba incluido en los libros proféticos, sino en los libros de sabiduría, porque es un libro de sabiduría. Pero al profeta Daniel, por su importancia, su relevancia, de alguna forma, a él se lo incluye dentro de los profetas mayores, aunque su libro, por la extensión de lo que tiene, como que no va en el canon de lo que sería un profeta mayor, sino prácticamente un profeta menor. Pero básicamente es eso, no es porque es mejor que el otro, sino por la extensión de la literatura, del libro, del registro que tenemos acerca de él. Muy importante esa pregunta, pastor. Gracias, doctor. Daibel tiene una segunda pregunta, pastor. Hay otra pregunta que quisiera hacer. Gracias. Bueno, sí, tenemos una siguiente pregunta y es, sabemos acerca del libro de Apocalipsis, que fue escrito por Juan y es el último de la Biblia. ¿Es necesario que existieran profetas después de Juan en el Apocalipsis? Bueno, interesante eso, porque hay personas que entienden que ya la Biblia se terminó. Y de hecho malinterpretan una declaración de Jesús que dijo: los profetas fueron hasta Juan. Y entonces dicen, pues Jesús dijo que con Juan se acababan los profetas. Digo que malinterpretan la declaración de Jesús porque allí Jesús no estaba hablando de Juan el discípulo. Jesús estaba hablando de Juan el Bautista. Y estaba diciendo que hasta su tiempo los profetas en el tiempo de Jesús habían sido hasta Juan el Bautista. Por lo tanto, no se puede utilizar ese texto para decir ya después de Juan, el teólogo del libro de Apocalipsis, Jesús dijo que no habría más profetas. Bajo ninguna circunstancia, no está hablando de eso. Nos está diciendo era hasta Juan el Bautista.
Ahora, se terminó el libro de Apocalipsis, ya no hay más profetas. No hay ninguna evidencia en la Biblia de que eso no ocurriría. Todo lo contrario. El mismo Juan, en el libro de Apocalipsis, señala que en los últimos días se iba a manifestar también el espíritu de profecía. Y el testimonio de Jesús, que dice el mismo Juan, o lo escribe allí en Apocalipsis, el ángel le dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía y que el espíritu de profecía iba a ser una de las características de la iglesia en los últimos días. Apocalipsis 12, 17. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que según el 19:10 es el espíritu de profecía. Siendo así, habrían profetas después del libro de Apocalipsis. Sí, lo habría en los últimos días. Así lo dice la Escritura. Además, el mismo Jesús, al señalar las condiciones, lo que estaría ocurriendo hasta el día de su venida, señaló que habrían falsos cristos y falsos profetas. Al Jesús señalar que habrían falsos profetas es porque habrían verdaderos. Porque si no, podría decir, no habrán profeta y no acepte ningún profeta. Simplemente enseñó que tomar en cuenta para identificar si un profeta es o no es. Así que sí, después de Jesucristo o después de Juan en el libro de Apocalipsis, hay razón para creer que habrían y que han existido profetas. Gracias, David, por la pregunta. Adelante entonces, Nuribel, con la siguiente. Sí, pastor. ¿Y hay algunas características o cuáles son las características bíblicas para identificar a un profeta verdadero? Gracias, David. Miren, lo primero es tener presente que sí, habrían profetas y existirían profetas en los últimos días, según lo que nos dice Apocalipsis 12, 17, Apocalipsis 19, 10. Habrían profetas en los últimos días. Pero Jesucristo dijo que habrían falsos profetas. Entonces, ¿cómo yo saber cuando un profeta es verdadero? Bueno, hay varias características bíblicas, pero voy a mencionar 4 básicas. La primera, Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. Déjeme escribirlo por aquí, ustedes lo escriben por allí para que lo tengamos pendiente los que nos puedan ver. Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En el tiempo de Isaías, la ley y el testimonio eran las escrituras de su tiempo. Ese texto lo podemos aplicar entonces a toda la Biblia. A toda la Biblia. La ley, el profeta no puede contradecir lo que Dios ha dicho. Y atención, los falsos profetas, ahí es que se caen todos. Enseñan algo contrario a lo que Dios ha dicho. Dios no se contradice. Así que no va a venir un profeta ahora y decir, Dios me reveló que a partir de ahora el día de reposo no es el sábado. No. Por más señales y prodigios que haga, ese no es un profeta de Dios. Es decir, el profeta que Dios levanta no es para contradecir lo que Él ha dicho. Más bien es para fortalecerlo, para ensancharlo, pero no para contradecirlo. Así que una primera característica es esa. Otra segunda característica de Deuteronomio 18:22, Deuteronomio 18:22 es que sus profecías se cumplen, Estamos llenos de gente dando profecía y qué va a ocurrir y no se cumple. Y después quieren dar una explicación. El verdadero profeta, sus profecías se cumplen. Si el profeta hablara en nombre de Dios y no se cumpliera la palabra que aquel ha dicho, no tengas temor de él. No es cierto lo que dijo. Claro. O sea, doctor Manzanillo, que un profeta dice, ya Dios me reveló que los mandamientos están abolidos, que ahora ya vivimos por gracia solamente, que la ley fue clavada, no existe. Eso Dios me lo reveló, aunque no se encuentra en la Biblia. ¿Podremos creerle entonces a un profeta así? No, ya es un falso profeta. Por eso les decía, esa primera característica es la más importante. O sea, lo que está diciendo, está de acuerdo con la Biblia, no las señales, los milagros, los prodigios que hagan, no. Está de acuerdo con lo que Dios ha dicho, lo que está enseñando esa persona que se dice ser profeta. Eso es lo primero, Y ahora lo segundo es si esa profecía, cuando está dando una profecía, porque a veces nosotros relacionamos el nombre profeta con profetizar un evento futuro. Sin embargo, en la Biblia, profeta, como les decía, tiene que ver con la proclamación.
El gran profeta Moisés, muy pocas profecías acerca de acontecimientos futuros. Más bien fue un ministerio de enseñanza, el del gran profeta Moisés. Pero no se contradice con lo que Dios ha dicho. Ahora, su profecía se cumple. No significa esto que estamos dejando pasar por alto que hay profecías que son condicionales. Caso, Jonás se va a predicar a Nínive. Y la predicación es que en 40 días Nínive será destruida. Nínive no es destruida. Entonces, ¿Jonás un falso profeta? No. ¿Qué pasó? Allí había una profecía condicional. Digamos, ¿qué pasó? La gente se arrepintió. Vamos a poner este ejemplo, pastor. En 120 años el mundo será destruido por un diluvio. Y Noé lo está predicando. Hace un arca en la cual pueden entrar los que quieran, los que aceptan, los que crean. Pero vamos a suponer que todos creen. Todos aceptan. No caben en el arca. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué hubiera hecho Dios? ¿Manda el diluvio? ¿O comienzan a hacer muchas arcas porque el diluvio tendría que ocurrir? No. ¿Por qué? ¿Por qué iba a ocurrir el diluvio? Porque la gente se había apartado de Dios. Pero si la gente se arrepiente y hace la voluntad de Dios, no había necesidad entonces de diluvio. Desde ese punto de vista, esa podría ser una profecía condicional. Y es lo que pasa en Nínive. Las profecías entonces también tienen un aspecto condicional que debemos tomar en cuenta. Pero no tomemos eso como razón para estar diciendo que mañana ocurre esto y no ocurre, que pasado esto y que Cristo viene tal día y no ocurre. No. El profeta debe cumplirse lo que ha dicho. Otra característica es que serán buenos sus frutos. Sus frutos serán buenos. Y ya lo dice en Mateo 7, también en Juan 15 nos habla de sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Hay gente, pastor Diver, Nuribel, que dicen, soy profeta, una profeta. Pero cuando usted ve el fruto de su vida, lo que hacen, cómo viven adulterio, cómo hacen esto, pero ¿cómo es? Sí, pero soy un profeta de Dios y por eso puedo hacer tantas cosas. Y no, por sus frutos los conoceréis. Esa es otra característica. Y una cuarta característica, primera de Juan 4.1, reconoce a Cristo como Hijo de Dios y Salvador hecho carne. El profeta verdadero no está para ensalzarse. Aquí está el gran profeta Manzanillo. Aquí está el gran profeta Maldonado. Hay que honrarlo, hay que reconocerlo. No. El verdadero profeta levanta, exalta, reconoce a Jesucristo como el único que merece adoración, gloria y honra. Amén. Así que podemos tomar esas 4 características. Claro que sí, doctor. Entonces, ahora la gente se preguntará, ¿los adventistas del séptimo día tienen una mujer profeta? Alguien. ¿Quién fue entonces Elena G. de White? Doctor Manzanillo, que ya que mucha gente se pregunta, ¿no? Ellos siguen una mujer, ellos no son una iglesia verdadera. Díganos, ¿quién fue ella? ¿Y cómo, pastor, ha ayudado ella a guiar esta iglesia por el camino que Dios quiere guiarla? Bueno, gracias por la pregunta. Aquí tal vez un punto de partida es que algunos entienden que una mujer no puede ser profeta. Dicen, no, que una mujer no puede ser profeta, pues la mujer debe callar, como dice Pablo. Pero en la Biblia encontramos que la mujer sí puede ser profeta. Por ejemplo, nos habla de María, hermana de Moisés, como profetizando, dirigiendo el coro. Nos habla de Débora, jueza. Esa lo tenía todo, porque era profeta, era la gobernadora, era jueza. Muchas características que prácticamente Jesús solamente la tuvo. La única que no tiene allí es la de sacerdote, que sí Jesús la tiene. Encontramos otras, Hulda, encontramos otras que aparecen allí en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se nos habla de Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser, que estaba allí en Lucas 2, me parece, y también las 4 hijas de Felipe. Es decir, que una mujer puede ser profeta, eso aparece en la Biblia.
Como te dice los adventistas, creemos que una mujer que se llamó Elena White, Elena Gold Harmon, era su nombre de soltera. Después que se casó, entonces Elena Gold de White, ella nació en 1827, murió en 1915. Los adventistas, la iglesia adventista cree que ella fue una profeta de Dios. Algunas personas lo cuestionan, aún dentro de nuestra iglesia, porque alguna gente se preocupa, pero nada, lo que hay que aplicar las características bíblicas para determinar sí o no. Porque hay otros que aparecen, hay iglesias que utilizan esos mismos textos que utilizamos nosotros, que la iglesia final se caracteriza porque guarda los mandamientos del testimonio de Jesucristo, y que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía, y por eso ellos dicen, nosotros siempre tenemos un profeta y nuestro profeta es este y aquello. Muy bien, usted dice que es profeta, vamos a aplicarle las características bíblicas. Nosotros entendemos que Elena White cumple con esas características, pero sería bueno irla analizando. Y voy a pasar entonces con Nuribel para, bueno, ya hablamos de si una mujer puede ser profeta, claro. Entonces, Nuribel, con la siguiente pregunta para ver entonces cómo avanzamos allí con el tema. ¿Los escritos de Elena de White están en armonía con la Biblia? Bueno, recuerden que la primera característica para saber si hay un profeta verdadero, si un profeta es verdadero, es si está de acuerdo con lo que Dios ha dicho. Si está de acuerdo con la escritura. Y por eso, usted al analizar a Elena White debe ver si lo que ella escribió está de acuerdo con la Biblia. No si la Biblia está de acuerdo con lo que ella escribió. ¿Me entienden? No es tomar, bueno, Elena White dice esto, todo lo que yo creo. Vamos a ver si la Biblia está de acuerdo o no con eso. Bueno, ya eso es el problema de la Biblia. No. Es la Biblia. Porque el profeta es a la ley y al testimonio. Cuando usted lee los escritos de Elena White se dará cuenta que sí, están de acuerdo con la Biblia. Hay momentos, como pasa con toda la escritura, que usted lee un asunto al Pablo en un momento que le dice y pareciera que está diciendo otra cosa, pero cuando usted analiza bien el contexto, no hay contradicción. No se contradice con la Biblia, todo lo contrario. Elena White dice que la razón por la que Dios le envió a dar esos mensajes es para hacer volver el pueblo a la Biblia. Y además, atención a aquellos que aceptan y creen como inspirados los escritos de Elena White. Ella escribió, aparece en el libro Conflicto de los Siglos, en la introducción, dice, las sagradas escrituras deben ser aceptadas como nuestra única regla de fe y práctica. Es decir, Elena White dijo, mis escritos no deben ser la regla de fe y práctica, o mis escritos también son una regla de fe y práctica. Ella dijo, las sagradas escrituras deben ser aceptadas como única regla de fe y práctica. En un último congreso que ella estuvo poco antes de morir de la iglesia adventista, enseñó una Biblia y dijo, les recomiendo este libro. Y en una de sus declaraciones, que está en uno de sus libros, Mensajes Selectos, dice, es para hacerlos volver al libro de Dios, el cual han descuidado, por el que Dios está tratando de alcanzarlos mediante testimonios claros y sencillos. Así describe ella sus escritos, testimonios claros y sencillos que no son la regla de fe y práctica del cristiano, sino que tienen el propósito de llevarlos a la Biblia. Así que, Nuribel, sí, podemos afirmar que Elena de White cumple con esa característica. Sus escritos no entran en contradicción con la Biblia, todo lo contrario, nos motivan a ir a las escrituras. Entonces, adelante, nos vamos con David. Bueno, pastor, esa fue una aclaración muy importante y bueno, siempre reafirmar eso. Tenemos una siguiente pregunta acerca de las predicciones proféticas de Elena White. ¿Esas predicciones se cumplieron?
o se han cumplido? Bueno, buena la pregunta, porque recuerden que una de las características de Deuteronomio 18:22 es que si el profeta hablara en nombre de Dios y no se cumpliera lo que ha dicho, entonces no se cumple. Quisiera volver a señalar que la misión de los profetas no es solamente dar profecía, aunque va muy relacionado con el nombre. Y le puse, por ejemplo, a Moisés. Bueno, ningún profeta bíblico escribió más que Moisés. Están los 5 primeros libros de la Biblia. También está el libro de Job. Sin embargo, Moisés fue ese gran profeta. Así que el ministerio de Elena White se parece más al de Moisés en consejos e instrucciones, pero también como Moisés dio algunas profecías. En su tiempo, en el área de la salud, dio declaraciones que fueron proféticas porque en su tiempo no se aceptaban. Sin embargo, ella acertó y dijo, sí, es así, esto es de esta manera, y la ciencia la ha ido comprobando con el tiempo. Hay un libro que se llama Elena White, Profeta del Destino, de René Norbergen. Lo recomiendo, búsquelo, debe aparecer. Elena White, Profeta del Destino. Y analiza declaraciones en el ámbito de la salud que fueron como profecías que más tarde se comprobaron, como es del tabaco, que era un veneno lento, nocivo, el problema del azúcar. Pero también habló de la guerra en su día, los conflictos bélicos que ocurrirían en sus días, señalando también el terremoto de Oakland y San Francisco. Dijo, son como Sodoma y Gomorra, el aire del Señor la visitará. Eso fue unos 3 años antes. Y tenemos algunos acontecimientos así, de lo cual Elena de White habló, señaló y se vio su cumplimiento. Pero su ministerio más bien estuvo basado de esa forma. Recordemos también que hay profecías que tienen que ver con acontecimientos ya relacionados con el momento de la venida de Cristo. Cuando usted lee el libro Conflicto de los Siglos y ve cómo van ocurriendo las cosas, se da cuenta también de que el profeta ha hablado en nombre de Dios, y esperamos la consumación final y que otras cosas vayan cumpliéndose. Pero ahí vamos, podemos decir que sí, que las profecías, varias profecías que señaló, se han cumplido, otras se están cumpliendo en la actualidad. Adelante, pastor. Sí, doctor Manzanillo, fueron entonces, hablando de todo esto que ella profetizó, se han cumplido. Ahora, hay una pregunta que es muy interesante también. ¿Fueron buenos los frutos de la vida de Elena G. de White? Valioso, pastor. Eso es muy valioso, el fruto de su vida. A muchos falsos profetas, yo les decía que los falsos profetas, donde se caen, todos en que contradicen algo la palabra de Dios. Pero otro detalle es el fruto. Los falsos profetas, normalmente el fruto de su vida no es bueno. Su vida de pareja, su vida matrimonial, muchas veces cae en la fornicación, en el adulterio y así por el estilo. Mal testimonio. También se relaciona mal con gente, mal testimonio. Tenemos profetas que han muerto perseguidos. Te diría, la Biblia los persiguieron. Ellos mismos disparando. Son formas que aparecen, pero cuando usted ve el fruto de su vida, hay gente que dijo que fue profeta de Dios, pero dijeron que Dios le dijo que tenía que redimir otras mujeres, y entonces comenzaron a casar con muchas mujeres. Hay profetas de denominaciones conocidas que tuvieron hasta 84 mujeres porque supuestamente Dios le había dicho que tenía que hacer tal cosa, contrario a la palabra de Dios. Y mucha gente entonces de esa denominación practican la poligamia porque imagínate, se admiran al profeta, pero ese fruto de la vida no fue bueno. El caso de Elena White, miren, a Elena White nadie la acusa prácticamente con un problema con el fruto de su vida. De hecho, los más acérrimos enemigos de ellos o la acusan de plagio en algunos casos, y otros la acusan de que estaba mal de la mente. No fue que le dieron una pedrada cuando niña y entonces se imaginaba esas cosas. Pero cuando usted lee esos escritos se da cuenta, óyeme, no puede estar mal de la mente, porque hay gente que habla pero no ha leído. El mejor fruto, aquellos que leen con oración, con detenimiento los escritos, son los que dan testimonio. Pero qué bendición es esto para mi vida. Así que ellos son, pero alguna gente dice eso, pero el fruto de su vida, por ejemplo, como vecina,
el testimonio histórico está excelente vecina, como esposa, excelente esposa, como madre, excelente madre, como consejera, excelente consejera. El fruto de su vida, las orientaciones que dio para el desarrollo de la iglesia, lo que tenía que ver con las publicaciones, con las instituciones médicas, el fruto está allí, sigue hasta la actualidad. No nos imaginamos cómo se hubiera desarrollado la iglesia sin esta orientación profética. Así que el fruto de su vida fue bueno. Algunos ven la calidad de sus escritos y dicen, no, pero tenía personas que le ayudaban. En la Biblia también los profetas tenían secretarios que le ayudaban, que escribió cosas que aparecían en otras publicaciones. Sí, así como Lucas, el gran Lucas dice, investigué, miré para poner en orden. Ella, aunque no avanzó mucho en la escuela, fue una intelectual, tenía una gran biblioteca, leía, pero escogía cosas de la historia, esto sí y esto no. Y aquí vemos la dirección y sabiduría de Dios. Y fueron buenos, son buenos todavía hoy. Los frutos de su vida con ella siguen, podemos decir, en la actualidad. Bueno, entonces podremos contestar que sí, que son buenos los frutos de su vida. Adelante, Diver. Bueno, tenemos una siguiente pregunta y es saber, ya sabemos acerca de los buenos frutos de la vida de Elena White, pero ¿reconoce Elena a Cristo como Hijo de Dios y único Salvador? Muy importante. Miren, es lindo eso, hasta pensarlo, Diver. Cuando usted lee los escritos de Elena White, en ningún momento se ensalza a sí mismo. Aquí está la mujer de Dios. De hecho, ella decía, no me digan profeta, no, porque es que hay gente en estos días que toman eso de profeta. Yo lo que soy es la mensajera de Dios. Ese sentir de humildad. Pero en ningún momento reconózcanme a mí, me tienen que exaltar, no. De hecho, a veces había una iglesia, ella se sometía a decisiones de la iglesia que le afectaban. Una vez la mandaron para Australia porque decía, no, esta mujer aquí en medio de nosotros no deja hacer lo que nosotros queremos hacer. Y la mandaron como misionera para allá, pero era como tenerla lejos. Y ella se iba tranquila a hacerlo. Entonces, porque ella había para honrar a Cristo. Cuando usted lee sus escritos, en sus escritos Cristo es la figura principal. Reconocer, valorar a Jesús. Ella tiene libros maravillosos sobre la vida de Jesús. El libro El deseado de toda la gente. El libro Discurso Maestro de Jesucristo, el libro Ministerio de Curación, el libro Palabras de Vida del Gran Maestro y el libro El Camino a Cristo. De hecho, quiero decirle que El Camino a Cristo no lo publicó originalmente las editoriales de la Iglesia Adventista porque le dijeron que no. Y lo publicó una editorial de otra denominación y el libro fue un gran éxito. Porque cuando usted lee el libro Camino a Cristo no habla de una iglesia, nos habla de eso, del camino a Cristo. Y cuando usted lo lee con detenimiento y oración, eso va a fortalecer su vida. Y usted lo va a ver, usted lee ese libro, su vida es bendecida. Y cuando usted le sabe de toda la gente, Palabra de Vida del Gran Maestro que está analizando las parábolas de Jesús, el discurso Maestro Jesucristo, que analiza el sermón del monte, el ministerio de curación que nos habla de la vida de Jesús. Gloria a Dios. Pero en todos sus escritos Jesucristo es la figura principal. Es por eso, mis apreciados amigos, mis apreciados hermanos, que nosotros aceptamos que esta mujer, nacida en 1827, que murió en 1915, que ella cumplió con las características de un profeta verdadero. Y por eso creemos que fue una profeta de Dios y los escritos que recibimos de ella lo aceptamos como inspirado, tal como ella dijo, son una luz menor para guiarnos a la luz mayor. Sin embargo, siguiendo su indicación, sus escritos no son regla de fe y práctica. No son regla de fe y práctica, porque como ella misma dijo, las escrituras deben ser aceptadas como nuestra única regla de fe y de práctica. Bien, entonces no sé, bueno, Nuribel tiene una última pregunta. Vamos a ver si está por allí. Sí, y bueno, muy interesante lo que estamos aprendiendo, cómo reconocer un profeta verdadero y también en este momento hablando de Elena de White,
¿Por qué son importantes o por qué son de importancia los escritos de ella para los lectores de la actualidad? Gracias. Son muy importantes, muy relevantes. Y voy a aprovechar tu pregunta porque me dice Jesse Muñoz Marín, tenemos también el libro Consejos para la Iglesia, Patriarcas y Profetas, Eventos Finales, Ministerio de Curación. Sí, creo que Ministerio de Curación lo mencioné, pero estaba señalando los libros que tienen que ver con la vida de Jesús, específicamente esos 5. De hecho, hay una serie que se llama El Conflicto de los Siglos, que comienza con Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, Deseado de todas las gentes, Hechos de los Apóstoles y El Conflicto de los Siglos. Si usted lee esa serie completa, interesante leerla completa. Yo creo que una de las mejores experiencias de mi vida espiritual fue leer esa serie completa en ese orden. Patriarcas y Profetas comienza allí con la creación. Después Profetas y Reyes. Después El Deseado de toda la gente, Hechos de los Apóstoles y finalmente El Conflicto de los Siglos. Si usted lee esos libros, usted tiene una visión completa de la historia, de cómo Dios ha estado dirigiendo todo a través de la historia, del conflicto de los siglos. Así que es muy importante tener eso pendiente. Otro detalle a propósito del libro Consejos para el libro Evento de los Eventos Finales. Hay libros que fueron escritos por Elena White, así ordenado como libro. Hay otros libros que se han hecho con el nombre de Elena White, que también son de ellas, pero no fue publicado como tal en el tiempo que ella vivía. Algunos dicen, ¿cómo es que están publicando un libro de Elena White, por ejemplo, Eventos Finales, publicado en el siglo pasado, si ya Elena White no estaba viva? Bueno, ¿qué es lo que hacen? Toman muchos escritos de Elena White en diferentes libros, en diferentes revistas que tenían que ver con eventos finales, y al reunirlo todo lo organizan por temas y en base a eso se hace un libro. A esos libros se le llama compilaciones y hay diferencia, y eso tenemos que tenerlo presente cuando un libro es una compilación y cuando fue un libro que ella escribió, porque las compilaciones es necesario tener pendiente el contexto. Y a algunos les molesta, ¿cómo que el contexto? Es lo que Dios ha dicho. Y ya sí, para leer la Biblia tenemos que tener pendiente el contexto. Hasta para usted escuchar este programa mañana debe tener pendiente el contexto. Y para leer, especialmente cuando estamos hablando de compilaciones y tenemos varias citas que nos hablan sobre un tema, a veces la ponemos en un mismo contexto y no es así. Así que es bueno tener eso pendiente, el contexto, a la hora de estudiarlo. Gracias entonces a todos ustedes por este tema que hemos hecho juntos en este día y esperamos que sea de bendición. Es importante recibir esta bendición. Hay gente que dice, no, yo nada más voy a leer la Biblia. Sí, lea la Biblia. Tiene que leer la Biblia. De hecho, el propósito de los escritos de Elena White es hacernos volver a la Biblia. Lea la Biblia, pero lea esta inspiración que Dios ha enviado para alcanzarnos con testimonios claros y sencillos. Pruébelo y será de bendición para su vida. No lo use para dañar, porque la idea de la Biblia no es dañar, ni atacar, ni condenar. A mí me duele porque Elena White fue una persona tan equilibrada, tan amante, tan dulce. Y algunos quieren usar sus escritos como si fuera una correa, como si fuera un cinto para acusar, para condenar. Porque algunos tristemente quieren utilizar declaraciones de Elena White como regla de fe y práctica. Y algunas personas dicen, pues yo le tengo miedo a eso. No, que la sierva de Dios dice tal cosa. Y no. La Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Ahora, no dejemos de aprovechar la bendición de esos escritos. El diablo en los últimos días batalla contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que Dios me los bendiga grandemente. Y no sé si el pastor Maldonado, Diver o Noribel quieren decir algo finalmente sobre este tema. Bueno, pastor, agradecer a Dios por el espíritu de profecía. Creo que la iglesia adventista ha sido bien iluminada con los libros, los escritos de nuestra hermana Elena de White, y son libros que nos ayudan a acercarnos a Dios. Nunca contradicen la palabra de Dios, al contrario, refuerzan la palabra del Señor, y qué bueno tener en estos tiempos finales, ¿no? Alguien que nos puede motivar a acercarnos a cumplir la misión y a prepararnos para encontrarnos con el Señor. Amén, amén. Así que tengan pendiente, las benditas no tienen una diosa, ¿verdad? Esto tiene una diosa, no.
Dios solamente, el Espíritu Santo Jesucristo. Pero aceptamos todos los profetas que Dios haya guiado y que Dios haya dirigido. Gracias entonces a ustedes, Daibel y Nuribel, por acompañarnos entonces en esta hora. Y nosotros finalmente vamos a recordar el proverbio que tuvimos el día de hoy. Nuestro proverbio para el día de hoy, pastor, voy a querer que usted tenga entonces la oración final. Proverbio 28:18, ¿verdad, pastor? 20:18. 20:18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Qué bueno. Así es, los pensamientos con dirección se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Daibel, si estás allí, por favor, queremos que nos despida en oración. Vamos a ver, no le escucho. Aquí estoy, Ya aquí llegó, estoy. ya llegó. Gracias, Daibel, por acompañarnos en este día y para Y- que nos despida, y a todos nuestros oyentes mantengan la sintonía. Recuerden que a las 9:15 el programa Verdad para hoy con un tema interesantísimo sobre los mandamientos. Ya se terminó el libro de Daniel y ahora vamos con los mandamientos. Adelante, Daibel. Y Daibel, y des- por favor, antes de orar, incluir a todos nuestros radio oyentes. Hay muchas personas que nos están viendo también por el Facebook. Que la bendición de Dios les alcance también a ellos. Amén. Amén, claro que sí. Oremos entonces. Amante Padre Celestial, bondadoso Dios, te damos las gracias porque nos permites llegar hasta la conclusión de este programa que ha sido de gran beneficio espiritual y también personal para cada uno de lo que estuvimos presentes en esta mañana. Gracias, Señor, por haber utilizado a la doctora Sandra para traernos información acerca de la salud. Sabemos de que es tu alegría, nuestro bienestar. Gracias, Señor, por cada día hablarnos directamente a través de estos diferentes temas y a ponernos alerta para cuidar nuestro cuerpo, que es tu templo. También, Señor, te queremos agradecer por este tema tan interesante acerca de los profetas en la Biblia y fuera de ella. Dado por el pastor Manzanillo, fue un tema completamente sin desperdicio y muy informativo para cada uno de los que estuvimos aquí presentes. Gracias por hablar a nosotros y por brindarnos estas informaciones. Quiero pedirte que tú continúes, Señor, durante el resto de todas las programaciones que siguen a continuación. Pedirte también, Señor, que sea con cada uno de esos amigos que hicieron un espacio en esta mañana y nos acompañaron mientras iban a hacer su trabajo, mientras estaban en sus casas, donde sea que se encontraron, Señor. Muchas gracias por cada uno de ellos. Quiero pedirte para que tú les acompañes durante el resto de este día. Si alguno está quebrantado de salud, quiero pedirte que de manera especial tú obres en ellos conforme a tu santa y divina voluntad. Quédate, Señor, con cada uno de los participantes de este equipo, guiándoles y guardándoles siempre. Y gracias porque sabemos de que esta oración tú la escuchas, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, amén. Bien, quiero decirles que mañana nuestro tema central, después del tema de salud, va a ser un tiempo de oración de intercesión. Es decir, ustedes van a presentar su petición e inmediatamente uno de nosotros aquí estaremos orando por esa petición o por ese agradecimiento que usted presente. Así que infórmele a sus amigos, a sus allegados, a sus vecinos que se conecten mañana porque vamos a estar orando. Vamos a poner el link de Zoom por el cual nosotros nos enlazamos, por si alguno de ustedes quiere entrar también y orar, para que ustedes oren también y participen. Así que vamos a tener una jornada de oración, de agradecimiento y oración mañana después del tema de salud. Su petición, la razón, lo que usted quiera poner en las manos de Dios. Vamos a estar orando, vamos a estar clamando a nuestro Dios. Mañana tendremos presente algunas de las promesas bíblicas que nos aseguran la importancia de clamar a Dios. Clama a mí y te responderé. Así que estaremos unidos mañana. Dios me los bendiga grandemente a todos. Doctor Manzanillo, entonces nuestros oyentes que están acá pueden entrar a nuestro enlace para orar si ellos, o pueden hacer su pedido de oración a través del Facebook. Pudieran entrar en vivo a Zoom.
Sí, de esas dos formas lo haremos mañana. Ellos van a estar escribiendo en el Facebook la razón por la que quiere que oremos. Y también vamos a publicar en el Facebook el enlace que vamos a tener mañana para que el que quiera pueda entrar. Le damos entrada, pues queremos que usted ore también, si es posible. Amén. No solamente Amén. que oremos nosotros, sino que usted puede orar. Así que prepárese para orar mañana aquí Gloria a Dios. y usted interceder también por otros. Buenos días. Dios me los bendiga. Amén. Amén. Igualmente, doctor. Compañeros. Tú me amaste cuando me